Bueno, buenas noches, vamos hablando un poquito. Tengo una pregunta de una de mis pupilas que me dice que yo anoche, por condiciones técnicas y de ambiente, les dejé, les solicité una actividad. Yo puse el correo por si ustedes querían enviarlo, por si querían socializar alguna otra cosa para mí, pero la idea es que en la segunda parte de hoy ustedes socialicen con sus compañeros ese trabajo, los que quieran hacerlo. Y con base en ello, quiero construir y darles a ustedes las pautas de lo que ya veníamos trabajando. ¿Sí? Entonces, no te preocupes, profe, que acá pues vamos sacando adelante todo, Laura. ¿Sí? Entonces, vamos, aquí en el ruedo vamos mirando las condiciones y la situación. No se preocupe. 6 y 5, yo prefiero que esperemos que empecemos de una vez. Voy a mirar el número de participantes. 31. Vamos a ver qué sucede. 6 y 5. Bueno, voy a iniciar la clase. Nosotros a veces regañamos a nuestros estudiantes, ¿no? Y decimos, no se confíen que va a quedar grabada la clase, ¿no? Les decimos a los chicos. Igual nos toca aplicarnos esa regla. Entonces voy a empezar. Voy a compartirles a ustedes la diapositiva última y nos vamos con todo. Bueno, ¿por qué me parece? Yo les anunciaba ayer la importancia de hablar de competencias digitales. Voy a hacer un resumen rápido de lo que vimos ayer. Ayer hablábamos ya de la pedagogía a la luz de lo que significa las tecnologías, las TICs, ¿sí? Y hoy ya quiero que esa pedagogía, que toda esta creatividad que vamos a utilizar, nosotros seamos capaces de diseñar competencias digitales. Recuerden que cuando nosotros nos llaman del colegio, de la universidad también, porque la universidad tiene su sílabus, todos estos contenidos, nosotros debemos diligenciar y presentar nuestros contenidos a las universidades. Al igual que el colegio, nosotros nos basamos en competencias, en el caso de la educación superior, y recuerden mucho que en la educación básica, primaria y básica, secundaria, nosotros hablamos de logros e indicadores de logros. Entonces, me parecía pertinente, me sigue pareciendo pertinente que nosotros seamos capaces de desarrollar, de redactar competencias digitales en un momento donde hay virtualidad todavía, pese a que es semipresencialidad. ¿Y por qué se los voy a recomendar? Porque si en algún momento ustedes le dicen a los chicos, envíenme un video con tal tema, ustedes para evaluar ese video metan por lo menos un indicador de logro con una competencia digital. Es una propuesta que les traigo novedosa y que me parece, digamos, para mí importante, de cómo yo puedo evaluarte a ti. ¿Por qué? Porque el chico dice, profe, y usted con tanto esfuerzo me puso 8. Usted no sabe explicar por qué le puso 8. Entonces tú puedes decir, bueno, el trabajo consta de investigación, y que no fue memorístico, 1 que sea creativo, 3 que no fue memorístico, 4 la implementación de la herramienta digital. Y si el chico ve dentro de esa evaluación que un puntico valía la competencia digital
o el desarrollo, y tú le pones el punto, tú estás motivando al muchacho, pero además le estás metiendo en la vida de la era digital. Mi insistencia desde que arrancó este módulo ha sido el de meterlos a ustedes en ese espacio de donde es necesario que hablemos, es el espacio donde nosotros hablemos de lo que pasa en el mundo. Y yo les insisto bastante, si yo no sé qué pasa en el mundo, si yo no les proporciono a ustedes herramientas teóricas, herramientas de intelecto, de lo que dicen los científicos o los estudiosos, yo estoy subestimándolos a ustedes. Yo no puedo llegar solo a sentarme aquí y decirles, vamos a hacer podcast, a hacer videos, estas son las herramientas, venga, les enseño a dibujar y nos vamos. Sería muy irresponsable, como lo sé. Entonces, todo este conocimiento que estoy trayéndoles es fundamental para que ustedes comprendan qué es lo que está pasando, por qué existen unas tecnologías, unas TICs, de dónde aparecieron, cómo surgieron en el mundo. Si yo no les hablo a ustedes de cuándo surge el computador o cómo aparece la internet, es lo mismo que yo estoy haciendo en el aula. Ustedes van a explicar poesía, pero si yo no le doy el concepto de poesía al estudiante, si yo no les digo cuáles son las corrientes literarias por épocas y por años, yo estoy perdiendo credibilidad, como dicen ustedes, perdiéndola. Porque yo tengo que darles las herramientas también teóricas para luego ser llevadas a la práctica. Entonces, mi metodología siempre va a ser esa, teórico, prácticas. Entonces, sí me parece muy importante este preámbulo de lo mismo que les vine diciendo el día lunes festivo, que ya toda esta teoría empezábamos a irla aterrizando ayer martes y hoy miércoles, ya les había anunciado que eso íbamos a hacer. Tengo 6 ítems para saber cómo podemos diseñar esas competencias digitales, esos posibles indicadores. Voy a hacerlos muy concretos, muy rápidos para que podamos venir a trabajar en la siguiente temática que me parece muy importante. Entonces, lo que les decía, primer ítem. Bueno, te voy a calificar creatividad e innovación. Uy, no, pero qué interesante, profe. Entonces, te redacté uno. Los estudiantes promueven prácticas innovadoras asociadas a la cultura digital, producen creativamente y construyen conocimiento a través de la apropiación de las TICs. Esto es un concepto que yo te doy a cada uno de ustedes. Y ustedes pueden coger ese concepto y pasarlo a un indicador cuando quieran hablar de creatividad. Y miren que esto no solo les sirve en la parte digital, les sirve en la cotidianidad, ¿sí? Este es en cuanto a creatividad e innovación. Vámonos con la siguiente. Comunicación y colaboración. Ay, pero es que esto, ¿cómo así? Los estudiantes se comunican y colaboran, contribuyendo al aprendizaje propio y de otros. Y es cuando le estoy diciendo al niño, a la niña, al chico, al adulto con quien nosotros estemos dictando clase, que la comunicación y el respeto de la comunicación es importante. Y que la comunicación es un paso de colaboración. Porque lo que estamos haciendo nosotros en este momento de las TICs es comunicar. Y el proceso de comunicación es muy importante y es complejo y tiene una trayectoria. Para quienes hemos estudiado comunicación, pues lo tenemos muy claro. Pero tantas veces nosotros hablamos que quizá no nos deparemos en cómo se produce el habla, cuáles son esos canales de comunicación. Ustedes lo enseñan en español cuando los niños están en primaria. ¿Mm? ¿Cuáles son los
los medios de comunicación, los canales de comunicación, todos esos ustedes ya los tienen claro, cómo se produce el habla. ¿Cómo es que a mí me comprenden lo que yo estoy diciendo en este momento? Esta metodología de comunicación, esta manera como el ser humano ha evolucionado para desarrollar el habla. Entonces, aquí puedo darles la segunda competencia o el logro, si ustedes quieren llamarlo. Vamos con otra. Vamos con otra que es la información y representación. Los estudiantes buscan, organizan y producen información para construir conocimiento, reconociendo los modos de representación de lo digital. Y es un proceso doble. Si nosotros investigamos, ustedes, tú, yo, etcétera, esa investigación que la tengo clarísima en mi cabeza, vamos por partes, yo tengo que ser capaz de construir conocimiento. Yo tengo que capacitar al muchacho para hacerlo, al niño, a la niña. Y cómo él ese conocimiento lo pone en la parte digital. A lo que yo los he convocado, lo que quiero convocarles en todo este módulo, es a no tenerle miedo a las tecnologías. Cuando en la primera clase me decía, primera o segunda clase, la intervención de un profesor que decía, tenemos miedo de presentar lo que estamos haciendo y tenemos que subirlo al Classroom y tenemos que ser evaluados. Es porque no conocemos muchas veces este tipo de herramientas. Pero para poderlas conocer, por eso les he contextualizado todas estas clases. Métete en la cabeza qué pasó en el mundo, por qué surgieron, quién nos maneja, cuáles son las intenciones, cómo se mueven los mercados, porque acá es donde está el meollo de la situación. Hoy escuchaba una noticia y me acordaba muchísimo de ustedes. Ya el gobierno sacó un decreto donde les dice a los empresarios que pueden contratar para hacer teletrabajo. Y yo les se los había dicho en las clases anteriores. El mundo cambia, Colombia cambia y no sabemos qué va a pasar. Y hoy pasó. ¿Sí? Hoy el mundo se va a mover con teletrabajo por muchas circunstancias. Una, porque se ahorra el arriendo, se ahorran los servicios. ¿Sí? Las cosas van a ser diferentes. Sí tendrán que ayudar con el tema del computador o tendrán que ayudar con un auxilio de internet. Eso va a ser así. Pero miren lo que está pasando. El call center, en algunos casos de las EPCs, se empezaron a mover desde las casas. Y el teletrabajo, como les decía, en Europa inicia desde 1995. Entonces, vamos a capacitarnos nosotros y a nuestros estudiantes en la vida que viene. Pero empecemos nosotros porque no fuimos ni no nacimos en un momento de la era digital tan agresivo como en este momento. Vámonos a la cuarta diapositiva. Las voy a ampliar un poquito. Ahora la amplié demasiado, no sé si la puedan ver. Participación responsable y solidaridad. Los estudiantes se integran a la cultura participativa en un marco de responsabilidad, solidaridad y compromiso cívico. Yo no te puedo venir a enseñar herramientas tecnológicas hoy sin decirte que tenemos responsabilidad ética y cívica para que los muchachos aprendan a manejar con responsabilidad la internet. Yo no puedo continuar con la vida que sigan pasando lo que pasa con el ciberbullying, el sexting, ¿cierto? Que son uno de los fenómenos que se están dando, que es el envío de fotos, que después son usadas en contra de la persona, las chantajean, ¿sí? El rumering, bueno, una cantidad de nombres ahora que determinan lo que está pasando. Entonces, es enseñarle al chico, yo creo, tú haces, pero tienes que tener una participación responsable, tiene que haber solidaridad.
Entonces, vamos allí, son las cosas que yo veo muy importantes. Vamos a esta parte que me gusta muchísimo y es, dime, William, el ingeniero, si le puedo habilitar el micrófono. Esperemos, William, que el ingeniero te habilite el micrófono. Perfecto, ya te escucho porque es muy importante. Vámonos a la parte, sin embargo, no sé si puedas intervenir aquí. Igual estoy pendiente, ¿no? Si está habilitado tu micrófono, empiezas a hablar. Vamos con el pensamiento crítico. Los estudiantes investigan y desarrollan proyectos, resuelven problemas, toman decisiones de modo crítico, usando aplicaciones y recursos digitales apropiados. No podemos dejar, ni nosotros, que todo lo que estamos diseñando pierda la actitud crítica. Yo no puedo ser un youtuber donde digo cosas incoherentes y pasan, porque es que hay que estudiar. Un día esto nos pudiésemos sentar a mirar cualquier cantidad de youtubers y condiciones, con retos absolutamente absurdos, que uno no le caben en la cabeza y decir al chico, esto no es esto es lo correcto. Isabel tiene la manita levantada, pero le estoy solicitando al ingeniero que nos regale micrófono para que puedan participar, que me interesa. Bueno, yo sigo mientras les dan la participación. Yo recuerdo el orden. Identifican y definen interrogantes significativos para investigar en relación con su contexto sociocultural. Cultura, refuerzo a la cultura. Entonces son consejos que yo estoy dando para que no perdamos lo que se viene haciendo. ¿Sí? Porque en un momento determinado ustedes van a sentir, bueno, y los proyectos de transversalidad que veníamos haciendo en todos los contextos, el proceso que estábamos haciendo en ética, el proceso que se venía haciendo, pero que con lo digital se ha perdido, no. Mi invitación es a que lo sigamos, que lo que tenemos estipulado ya, las normas que existen, la formación que les damos a los chicos, la metamos en la parte digital. Y puede ser absolutamente evaluable. Es lo que les estoy dando hoy son herramientas de evaluación en el desarrollo de sus indicadores de logros, en el caso de las universidades, las competencias. Vamos rápidamente porque quiero que ustedes participen. Vamos con la última y es uso autónomo de las TICs. Los estudiantes comprenden el funcionamiento de las TICs y las integran a proyectos de enseñanza y aprendizaje. Ellos mismos tienen que aprender a hacer sus herramientas. Perfecto, vamos allí. Eso no tiene ninguna mayor explicación de lo que les estoy diciendo y existen otras. Vamos a entrar rápidamente a algo para poder compartir el trabajo que ustedes hicieron. El día lunes festivo, no es que quiera recalcar que ha sido festivo, el día lunes les alcancé a hablar de un término que se llama transmedia y usos en el aula. Una cosa es, o un término es, las tecnologías de la información y la comunicación y aplicadas al aprendizaje del aula. Y otra cosa muy diferente es la transmedia, que voy a empezar a diferenciar. Las tecnologías de la información y la comunicación no es instalar computadoras en un sitio. Eso es lo más fácil, entre comillas. Aquí el asunto es cómo a través de los dispositivos, los computadores, las tablets, los smartphones, los iPads, etcétera, nosotros podemos aprender a través del uso de la Internet. Y veía casos de personas que se les hace una encuesta y les dice, ¿usted tiene Internet?
y la persona le contesta, no tengo internet, yo tengo Facebook. Y muchos se reirán, pero es porque nosotros no conocemos la diferencia de las tecnologías. ¿Sí? Yo no puedo tener Facebook o no puedo verlo si no tengo internet. ¿Sí? Te preguntan, ¿tienes internet en tu celular y en tu casa haciendo una encuesta? Si tengo, no tengo. Entonces ahí nos damos cuenta qué está pasando, con lo que les insisto tanto en la ecuanimidad para que todos tengan acceso a la internet. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Los computadores, las tablets son los medios a través de los cuales usamos las herramientas de la tecnología. ¿Sí? Tú puedes decir, bueno, una tecnología es el computador, una tecnología es el celular, sí, pero a esas le ha venido naciendo algo que les mencionaba antes en otras clases, que son la aparición de las apps, que es el diminutivo en inglés, application, y esas apps son lo que nosotros podemos utilizar en este momento. Con estos tiempos de pandemia, ustedes podrán ir a la página de Microsoft y van a ver cualquier cantidad de herramientas, TICs, que se pueden implementar. Entonces tú puedes decir, la primera, como siempre, ¿no? Es gratis por 3 meses, las siguientes pagas tanto, bueno, hasta llegar a un tope. A través de las cuales se conectan 2, 3 personas, 5 personas, 7, 8 personas y pueden jugar. Entonces ustedes verán los chicos en línea jugando. O 5, 6, 7 personas a través de las cuales usted puede tener una pizarra virtual o una pizarra online. ¿Mm? Eso podemos estarlo utilizando. Eso es lo que yo quiero aclarar con el tema de las tecnologías, de las TICs. Ahora, la transmedia es un asunto muy diferente y les voy a poner acá la definición para que la tengan. Entonces, vamos con lo siguiente. Espérate, voy a mirar los chats. Claro que sí, ya vamos a eso, Isabel, con mucho gusto. No pudiste, no pudiste participar, la segunda parte va para allá. No te preocupes que para allá voy a apuntar. Porque necesito explicar esto rápidamente. Para poderte explicar, para que tú me puedas, por eso entro a Transmedia, al tema de Transmedia en este momento, Isabel. Para que tú puedas entender que ese es el tema del video, necesito contextualizarte esta parte. La narrativa transmedia, narración transmedia, mediática, transmedia en inglés, storytelling, es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en este proceso de expansión. Entonces voy a aclarar rápidamente. Antes, la televisión y la radio, como lo dije en clases pasadas, eran para algunas personas y quienes estudiábamos y nos gustaba podíamos acceder a esos medios de comunicación. Con el tiempo, la parte mediática, con la aparición de todas estas tecnologías, se volvió un asunto democrático en el que todos pueden acceder a hacerlo. ¿Mm? Es muy diferente a las tecnologías de la información. Esta transmedia responde a las bases primeras de cómo hacer televisión, cómo hacer cine, cómo hacer un video, cómo podemos hacer un documental que es un poco más profundo, el uso de la cámara, las luces, el audio, que es algo más especializado. Ahora esto se ha simplificado y nadie tiene que ser un profesional súper desarrollado para poder acceder a este asunto de los videos. Entonces, vamos allí en este punto. Bueno, rápidamente este diapositivo. Puede entenderse como una historia explicada desde diferentes perspectivas según el medio de comunicación empleado, como por ejemplo el libro, un cómic, un post, un spot,
una serie de televisión o un videojuego. Esto es transmedia. Porque es que un videojuego me puede permitir explicar un tema. Entonces se convirtió en un asunto de cómo transmedio, cómo transmito el conocimiento, cómo llevo los mensajes para poder enseñarle a nuestros chicos. Voy a coger primero, Isabel, y para todos, el tema del podcast. Técnicamente, un podcast es una publicación digital periódica en audio o video, lo queremos decir en español, que se puede descargar de internet. Vamos a parar acá. En un momento determinado empezó la radio a separarse del estudio como tal y empezaron a crearlo y a grabarlo con la misma categoría y las mismas técnicas de la radio. Solo que en el momento cuando arrancamos, solo se podía subir a la página web de cada lugar. Por ejemplo, si Radio Capital, suponiendo, tenía página web, ellos empezaban a subir los podcasts para que la gente pudiera escucharlo después. Es decir, si yo me perdía el programa radial, si yo ya no estaba en la hora del programa radial, yo ya me lo perdí o me lo perdía. El podcast permitía que el tema en radio quedara grabado y podría estar disponible para que lo escucharan posteriormente. Esto es algo que lleva más o menos en Colombia, por lo menos más de 12 años implementándose. Cuando empezaron a surgir otros programas, muchas personas creativas o que piensan en la parte social empezaron a desarrollar programas donde la gente las pudiera escuchar. Entonces, si en ese momento solo se podía escuchar por iTunes en ese entonces, ahora tú puedes escuchar un podcast y lo puedes descargar. Eso es lo que hablo yo de herramientas y tecnologías. Cómo yo puedo descargar ese podcast y lo puedo tener en mi computador. Entonces son procesos que parecen muy tontos que estemos hablando hoy, pues de explicarlos, tontos con todo el respeto, pero que son importantes que distingamos en un momento determinado. Resulta que hay podcasts que pueden tener solo audio o pueden tener solo video. Entonces, allá voy a traerles uno que se llama Filmora 9. Perfecto, Isabel, para que tomes nota. Este Filmora 9 nos permite hacer ediciones de audio y videos sencillos. ¿Listo? Vamos a ver, voy a ponerles un podcast desarrollado con estudiantes. Voy a dejar de compartir esta diapositiva y nos vamos a ir con el podcast para que lo escuchemos. Dame un segundo. Voy a habilitarles el audio para que lo vayamos escuchando. Unos minutitos para que ustedes, y está hecho con Filmora 9, para que ustedes no se me vayan a aburrir. Esta es Conexión Literaria, el espacio para los podcasts de las bellas letras. Conducen Isabela Costa Báez y Catalina Molano Martínez. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Literaria. En esta ocasión hablaremos sobre la obra de teatro llamada Antígona, que fue escrita por Sófocles. ¿Qué te parece, Isabela, si le conectamos a nuestros oyentes acerca de qué aspectos tocaremos? Pues Catalina y amables oyentes, les ilustraremos sobre la vida y obras de Sófocles, los contextos en que Antígona fue escrita en la antigua Grecia, el resumen atrayente de la misma para que no duden en escucharnos y así como una elección de uno de los temas más culminantes que presentan en Antígona respecto a la cultura e idiosincrasia griega. Ahora, sin más preámbulos, no hagamos esperar a nuestros interlocutores y empecemos. Para empezar, tenemos que saber que si hablamos de Sófocles, estamos hablando de uno de los recursores más grandes del teatro y de la literatura occidental.
es uno de los grandes dramaturgos de la antigüedad. Él fue conocido como el poeta trágico porque tuvo todo lo que cualquier poeta pudo desear, como dinero, éxito, familia, apoyo o admiración. Aunque lo irónico de esto es que podemos ver que él hacía uno de los relatos más tormentosos de su tiempo. Durante los 90 años que él vivió, se la pasaba escribiendo, ya que desde que era pequeño, él recibió la mayoría de premios teatrales. De hecho, todos los que se podían conseguir. Por lo tanto, esto era motivo de orgullo, ya que en ese entonces el teatro tomaba un papel muy importante en la sociedad. Bueno, solo los dejo, les voy a dejar unos minutos de cómo inicia el podcast. Como decía en la anterior diapositiva, el podcast puede ser audio o video, o solo audio y también video, ¿cierto? Claro que les puedo enviar al grupo. Vamos despacio. No se me pongan ansiosos. Vamos despacio que yo los voy a ayudar con esto. No se preocupen, ¿sí? Retomo. Hijos míos pueden ser más, para mí son todos hijos. Concéntrense en lo que les estoy diciendo. En la diapositiva anterior les dije que era un podcast. La voy a retomar la diapositiva. Denme un segundo para que ustedes vean qué es la definición de podcast. Es una publicación digital periódica en audio o video que se puede descargar de internet. Es la diferencia. Yo puedo descargar un podcast, entonces puedo hacerlo solo audio o puede ser video. Entonces, les decía hace unas clases que el periodismo en este momento está haciendo podcast y, por ejemplo, los premios nacionales Simón Bolívar se están dando al mejor podcast en investigación periodística y no lleva video, ¿sí? Es como asemejar la radio de otra manera y como les estaba explicando antes, esos temas que yo antes me podía perder porque llegué a la mitad del programa radial, yo los puedo descargar en internet. Entonces, por ejemplo, es común, por ejemplo, que se vean, si hay dos voces allí, se vea, por ejemplo, se me fue este programa radial que hablan, que todas las noches es de miedos, de RCN, de cosas paranormales. Y ellos en Instagram o en cualquiera de las redes sociales los suben y uno los puede escuchar después. ¿De acuerdo? Vamos despacio, vamos despacio. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar un podcast? Primero, tomen nota, por favor. Nosotros primero hacemos un libreto. ¿De qué consta ese libreto? El libreto en una parte va a decir audio y en otra va a decir música. ¿Mm? En el audio yo pongo todo lo que investigué y lo que quiero decir. Y en música tú seleccionas qué música vas a usar. Es importante, entonces dice, es importante tener en cuenta las múltiples herramientas que nos ofrece la tecnología, dice Oscar, ejemplo, OBS, Genially, por ejemplo. ¿Qué pasa? Es que OBS es más complejo, ¿sí? Pero vamos a hacerlo ahora lo más sencillo posible, pero es muy interesante lo que dice nuestro estudiante. OBS es una herramienta, digamos que es una plataforma, ¿sí? Como lo son Zoom, que nos permite grabar, que nos permite transmitir por YouTube, por ejemplo, nos permite transmitir por Facebook, cosas que se están haciendo de una manera simultánea en este momento. Pero que en mi concepto es un asunto como para hacer un diplomado diferente, porque ya es de otras dimensiones. Entonces, en este podcast cuando hacemos un libreto sabemos quién entra leyendo, de cuántos minutos va, cuál es mi primera intervención. Es como si estuviéramos haciendo radio. Y por eso digo que este es un asunto diferente, porque así como les presentaba ayer un video alternativo, ahí estaba preparando a muchachos que estaban frente a un micrófono.
que conocen un estudio de radio. Y en este momento, pues no los puedo llevar a un estudio de radio, que sería lo ideal. Entonces, ese podcast primero tiene que tener un proceso de investigación, la selección de un tema, lo escribimos, lo pensamos. Este podcast lo hice, se lo ayudé a hacer, las presentaciones del contenido van a enviar al grupo. Si ustedes quieren que yo envíe las presentaciones, yo las envío. Por eso no hay ningún problema. Todas las tengo acá y con muchísimo gusto se las envío para que las tengan. Esto es de ustedes. Bueno, entonces, cuando yo les decía, cuando este podcast se lo hice, lo hizo mi hija con su compañera, pero yo les les enseñé cómo hacerlo, teniendo en cuenta que yo he manejado siempre radio, ¿sí? Que a propósito me tienen que felicitar hoy porque es el día del locutor. Mentira. ¿Qué les enseño yo? Algo que tomen nota, que eso se llama cabezote. Cabezote es la identificación de mi podcast. ¿Cómo se va a llevar mi podcast? Porque el profesor que, por ejemplo, enseña sociales, pues tendrá siempre que hablar de diferentes temas de historia, entonces me va a decir, por ejemplo, me va a decir la historia en el siglo XXI. Entonces, el profesor solo va a hablar del siglo XXI. Entonces, esto se llama cabezote. ¿Qué tiene un cabezote? Tiene el nombre del programa. Yo después, si quieres, diseño todo eso. El nombre del programa, un lema o eslogan. A mí me gusta más hablar en español, pero el eslogan se ha vuelto normal. Entonces, cuando escuchábamos el anterior, decíamos conexión digital, conexión literaria, espacio para los podcasts. Espérenme, voy a salir de esta presentación y se los voy a volver a poner para que lo escuchen. ¿Listo? Para que vayan, yo voy a parar y les voy a ir identificando poquito a poco. Les voy identificando dónde está el cabezón, ¿vale? Lo voy deteniendo. Vamos deteniendo. No se me estresen, que para allá no se me pongan. No se me... Oh my God, ¿qué se me hizo? Deme un segundo que se me ha perdido mi podcast. Cuando lo detuve. Bueno, espérame, vamos hablando y voy buscando el podcast, por favor. Un segundo que voy a poner la presentación mientras que busco el podcast y gracias por ese saludo. Bueno, denme un segundo mientras que vamos hablando, mientras que usted va mirando estoy retomando. Entonces, va con el cabezote. ¿Qué significa cabezote en un programa? Es la identificación de el programa que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, bueno, les voy a enseñar a estos muchachos hoy matemática o no sé, historia, y les voy a decir, escúchenlo y de ahí vamos a hacer el examen. Entonces el chico no se aburre porque lo va a poner, se va a sentar. Claro que, como dicen ustedes, ¿no? Con los chicos a veces uno nunca sabe. Voy a ponerlo ya, denme un segundito, ya lo encontré, no sé por qué se me había cerrado. Y ya, voy a compartir el podcast. Vamos a ver dónde anda mi podcast, ya lo encontré. Ya tengo habilitado el audio, lo voy a volver a poner. La primera parte, cuando yo hago el libreto, la primera parte yo siempre aconsejo 5 segundos de música. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí nos vamos en la segunda parte para enseñarles este pedacito. Esta es Conexión Literaria, el espacio para los podcasts de las bellas letras. Conducen Isabela Costa Báez y Catalina Molano Martínez. Bienvenidos. Hasta ahí, este es el cabezote. Este es, porque es el podcast Conexión Literaria. Luego viene el eslogan o el lema, el espacio de las bellas letras. Y identificamos quién habla en ese podcast. Fulanito y fulanito. ¿De acuerdo? Luego
siempre recomiendo meter 5 segundos de música nuevamente antes de empezar con el saludo. Vamos acá con el saludo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Literaria. En esta ocasión hablaremos sobre la obra de teatro llamada Antígona, que fue escrita por Sófocles. ¿Qué te parece, Isabela, si le conectamos a nuestros oyentes acerca de qué aspectos tocaremos? Pues Catalina y amables oyentes, les ilustraremos sobre la vida y obras de Sófocles, los contextos en que Antígona fue escrita en la antigua Grecia, el resumen atrayente de la misma para que no duden en escucharnos y así como una lección de uno de los temas más culminantes que presentan en Antígona respecto a la cultura e idiosincrasia griega. Ahora, sin más preámbulos, no hagamos esperar a nuestros interlocutores y empecemos. Para empezar, Listo. Entonces, la primera parte de un podcast, por lo general, tiene la introducción. Es como yo conduzco a mis escuchas de qué se va a tratar. Aquí los niños están haciendo. Me gusta, a no todo el mundo le gusta. Yo siempre meto música debajo de la voz, porque es que la música es un gancho, ¿cierto? A mí me relaja, o ustedes escuchan una canción en una película, por ejemplo, y usted se queda viendo la película, ¿sí? Entonces la música siempre está diseñada también para manejar las emociones. Acá, porque es que se alarga este tema, porque son más o menos más de 10 minutos el podcast, ellas interactúan, una se contesta y la otra se responde para que no sea tan tedioso. Los podcasts en el periodismo, nosotros utilizamos entrevista y recogemos, pero ¿qué es lo bonito del podcast? Ahí, si ustedes buscan, por ejemplo, hay unos podcasts de lo que sucedió en el Palacio de Justicia acá en Colombia, que es muy duro ese podcast, donde el periodista mete las voces de llamado de las personas que estaban adentro de los magistrados pidiendo auxilio, cese al fuego. Entonces, lo que hacemos es manejar de alguna manera, pues no las emociones, pero sí contar la realidad. Esto lo podemos llevar, pero es en el caso de el aula escolar. Voy a avanzar un poquitito para que vean cómo un mítico y mayor a la oposición trágica, que ya no viene de lo divino, sino que viene de ese algo interior que domina en el alma al hombre. Por lo tanto, Antígona adelante, Antígona Simón, quien es hijo de Creonte, ya que los perros los trajeron al palacio divinos. Pero también podemos encontrar a Creonte las leyes de los hombres, personajes y sus acciones. Las mujeres estaban bajo la autoridad patriarcal, así que pasaban de la autoridad de su padre a la autoridad de su esposo. Debido a que se consideraban débiles, debían... Bueno, creo que quiero resaltar del podcast. Están hablando de Antígona, se convoca que se lee el libro, se hace un resumen, pero ellas deciden seleccionar cuál era la posición de la mujer en Antígona, qué es lo que representa. Antígona era una mujer rebelde, una mujer que decide morir porque infringen las leyes que le eran impuestas en ese momento por los patriarcas en Grecia, etcétera. Entonces, nosotros podemos asumirles y enseñarles lo que les estaba diciendo en las diapositivas anteriores. Es la competencia crítica que yo desarrollo en mi estudiante. Hay que desarrollarle la parte crítica siempre. Entonces, voy a parar. Esto era un ejemplo de lo que yo quería. Sí, profe Claudia. Así da más gusto enseñar y más aún se crea mayor interés y necesidad del estudiante. Todas estas cosas son importantes. Entonces, lo que yo digo, muy bien, aquí dice como los cabezotes de series y novelas. Exactamente, Claudia. Eso es lo que nosotros necesitamos para hacer un podcast. Entonces, miren que puede que yo les hubiera metido teorías importantes. Ahora la estamos aterrizando acá. Todo eso que les conté viene a parar acá. Entonces, este podcast me permite en un momento determinado llegar a los muchachos. Este es todo el proceso. Tú creas el libreto, dices de qué vas a leer, cómo puede ser. Y la lectura en el podcast es muy importante. Yo no puedo hablar normal, yo tengo que enseñarle al muchacho
hablar más fuerte, hacer una dicción y una interpretación importante, que se me entienda, que mi voz tenga unas modulaciones importantes. Pero como les digo, este es un asunto de otro tema, porque, pues, porque necesariamente tenemos que hablar de otras cosas. Voy a buscarles, permítanme un segundo, en un segundito, que se me cerraron algunas ventanas, porque es que son muchas ventanas las que debo abrir, para presentarles a ustedes Filmora 9 y decirles cómo es que se hace un podcast de manera rápida. Entonces, allá voy, denme un segundo, estoy abriendo Filmora y voy a, bueno, vamos a abrirles un proyecto nuevo y ya nos vamos, no se me preocupen, denme unos segundos para que trabajemos con tranquilidad. Voy a minimizarlo para volver con ustedes. Bueno, ya tengo abierto Filmora 9, se los voy a compartir. Listo. Bueno, les presento al señor Filmora 9. Listo. Este Filmora 9 nos muestra diferentes herramientas. Donde yo voy señalando con el cursor, usted va mirando. Esto, que nos indica que hay musiquita, es el sitio donde va incrustado el audio. En el caso de un podcast, solo para trabajar con audio. ¿Perfecto? Este es el que yo digo. Esto es un curso grande. Yo solo les voy a indicar lo más importante porque pues esto tiene dedicación, pero esto, lo que yo les digo, esto es para tema de otro programa. Cuando yo digo importar es traer. Yo digo que me voy a archivos de multimedia, ¿cierto? Acá tengo una cantidad ya de videos hechos, entonces después se los muestro. Y me voy a descargas donde yo tengo unos audios ya elaborados. Entonces los voy a traer, voy a mirar cuál es. Permítanme, no sea que yo les ponga por ahí un audio que no me sirva para trabajar. Vamos a poner este. De ayer es mi voz. Vamos a ver qué tanto suena. Es una voz para un trabajo que estoy desarrollando. Yo le doy en el más. Y acá está mi voz. Reflexión sobre la palabra. Miércoles 24 de marzo de 2021. Basado en las lecturas del día. ¿Listo? Yo lo que traje fue la voz. A ver si lo están escuchando. Ok, con gusto. Vamos a ver, Filmora 9, gracias, Jacqueline. Entonces, aquí ustedes escucharon el audio. Yo subo con esta manito y le doy ganancia. ¿Ven la diferencia de la voz? De cómo estaba grabado. Reflexión sobre la palabra. Ah, bueno, pero es que sigue estando bajito. Doy clic derecho. Le digo ajustar el audio. Personalizo y subo todos los canales. Esto es algo muy de dedicación, porque esto es un curso aparte. Miércoles 24 de marzo de 2021. Basado en las lecturas del día. Listo. Vamos a mirar mi chat porque me interesa estar mirando que ustedes interactúen conmigo. Bonitos. Bueno, esta es una parte, ¿sí? Si yo me equivoqué, yo puedo cortar. Vamos a cortar. Voy a enseñarles a cortar aquí. Este pedacito adelante no me sirve, entonces busco mis tijeras y hago esto y me voy a la canejita de basura y boto. ¿Sí? Esto es como yo puedo editar, me parece lo más sencillo. A mí me parece que Filmora es muy bonito. Bueno, resulta que ya arreglé todo, suponiendo que toda la voz está bonita, que hice mi cabezote. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde grabo?
acá, en mi celular. Yo grabo, guardo la voz y hay una herramienta que ustedes ya conocen que se llama WhatsApp Web, ¿sí? Levanten la manito todos si conocen WhatsApp Web, ¿sí? WhatsApp Web, perfecto, gracias Natalia. Cuando usamos WhatsApp Web, ¿sí? Nos permite que ese archivo que yo grabé o esa voz que yo grabé del celular la traiga y la baje a través de WhatsApp Web a mi computador. Y es así como ustedes están encontrando que yo que importé la voz que yo hice ayer, ¿sí? La locución que yo hice ayer y la subí acá. ¿Sí? Listo. Bueno, vamos a ver. Que yo tengo guardado una musiquita. Me voy a traerla. Y ya eso es otra magia. Voy a mis documentos, aquí una carpeta que mi hija me llamó, me dijo que se llamaba Mami. Entonces, yo tengo algo que se llama aquí Música Podcast y la abro. Y aquí tengo todas. Y tengo algo que se llama Música Libre. ¿Por qué? Yo utilizo YouTube. Y al utilizar YouTube me sancionan si yo llego a poner música que tiene derechos de autor. Pues yo selecciono lo voy a abrir y me aparece mágicamente en mi pantallita del programa. Yo estoy hablando rápido porque es que este es un curso. Es un curso de edición, muchachos. Bueno, para poder meter mi música, yo le tengo que poner aquí, mírenlo acá, un candadito. ¿Por qué? Cuando traiga la música se me puede pegar al de la voz en ese mismo lado y no dice nada. Yo tengo que hacer dos escalitas, uno arriba y uno abajo, para saber de qué se trata. Y voy acá, miren este emoticón, dice que es un administrador de pistas. Yo le digo que yo quiero no añadir una de video, sino una de audio. Y él me la puso aquí abajo, mírenla. En el 2. Yo le tengo que dar aquí en el más para que esta música baje. Y me la puso acá. Para yo poder poner los 5 segundos de audio, yo tengo que separar la de la voz con la de la música y por eso dejé este huequito. ¿Cómo lo hice? Estaba aquí y yo cogí y lo separé acá. Y vuelvo y le pongo acá un candado. ¿Sí? Acá está la música. Vamos a escucharla. Digamos que esto lo está trabajando el profesor de religión o el profesor de ética, lo que ustedes quieran. Yo esos primeros 5 segundos los he musicalizado, que fue como en el podcast anterior, donde había unos minutos de música. La recomendación de alguna música es que no tenga letra. En este caso, como es en otro idioma, no tenemos problema. Pero esa no interfiere con la lectura que nosotros estemos haciendo. Bueno, listo. Digamos que yo ya arreglé todo, que le puse la música. Aquí voy a hacer un corte para indicar que este volumen va a quedarme más alto porque va solito. Aquí no hay audio, no hay lectura, no hay locución. Y hago un corte acá. Y cuando llego aquí lo bajo con la manito para que no interfiera con la voz. ¿Escuché? Reflexión sobre la palabra. Miércoles 24 de marzo de 2021. Basado en las lecturas del día. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Este es como la edición relámpago. Yo sé que hay profesores que ya manejan muchas de estas herramientas, pero me parece importante. Vamos a suponer que ya lo hice, que ya acabamos, que ya terminé. Me voy a algo que se llama exportar. Resulta que como es solo audio, yo no puedo decirle MP4. MP4 es video. Aquí todas estas todo esto son maneras de guardar los videos en diferentes formatos. Ahí está .gif, pero bueno. Nos vamos a MP3. Vamos a mirar el chat.
No sé, alguien más no ve, ya dice que solo me está escuchando, que no tiene video, porque puede ser tú. No están viendo el programa porque lo tengo súper abierto. Dice que sí lo ven. Sí, sí se ve, Entonces, profe. Se la escucha y se le ve gracias. bien. Yo creo que puede ser el internet que se les cae a veces a ustedes. ¿Sí? Listo, vamos. Bueno, entonces yo le di aquí MP3 y le voy a poner un nombre. Digamos, vamos a poner docentes, porque ustedes, para acordarme de ustedes. Le puse un nombre, le digo exportar y él empieza a guardar en MP3. MP3, recuerden que es el sistema de audio que se utiliza para guardar música. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué me están escribiendo muchachos. Bueno. Perfecto. Ya casi descansa. Cuando él hizo nuestro trabajo, nos dice buscar objetivo. Yo le digo que sí. Y aquí abajo me va a mostrar las carpetas donde descansan todos nuestros archivos. Y mírenlo, aquí apareció. Significa que ya me quedó guardadito, dice docentes. Eso es todo en tema de Filmora. ¿Listo? Voy a cerrar. Voy a cerrar mi proyecto. Y voy a cerrar este. Me dice que si le guardo, yo le voy a decir que no. Pues porque no lo necesito. Eso en cuanto al podcast. Y ¿a dónde entra el término que yo les enseñé ahora de transmedia? Es esos medios audiovisuales como el video, como la radio, que traemos al aula. Eso es transmedia, más no podemos decir que está inmerso en las tecnologías de la información que son diferentes. O sea, la transmedia empezó a ubicarse en el plano de la comunicación normal a partir de los cambios que viene generando Internet. Este podcast lo empezaron a hacer a partir de la radio, de los principios de la radio, y dijeron, vamos a hacerlo de tal manera que las personas lo puedan descargar de Internet. Entonces, la incursión y la mezcla de una cosa con otra. Entonces, lo que les estoy enseñando acá son principios de lo que nosotros manejamos en la comunicación. Que los chicos hoy la utilicen en TikTok facilísimo porque TikTok es una aplicación que te deja hacer todo. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo InShot. A ver si lo puedo, si se los puedo mostrar acá en mi celular. Dame un segundo, a ver si alcanzo a mostrarles la pantalla. Yo tengo, es que brilla demasiado. Te voy a bajarle el brillo a mi celular. A ver si nos permite ver. Miren, este es InShot y estas son las aplicaciones que yo tengo acá. Y acá me va mostrando todo lo que yo puedo editar a través del celular. Entonces yo no necesito que hacer una edición grande. Entonces, profe Isabel, este otro programa que se los voy a anotar y se los mando no esta semana, la siguiente, porque tengo cositas y por muchas cosas que hacer. Yo se los puedo anotar. InShot también es una manera fácil de hacer fotos, sin que ustedes tengan que matarse como ahora yo en Filmora, porque Filmora hay que saberlo descargar, viene gratis, dura un tiempo, si es video tiene marca de agua, lo que pasa es que quienes lo hemos comprado pues ya es otro asunto, ¿sí? Pero este InShot también es gratuito, tú lo puedes, a veces vale como 9.000 pesos, depende. Eso, mira lo que dice acá en InShot, es muy fácil. Y entonces uno simplemente puede meter, perdón, me apagó, simplemente uno puede meter música y se hace a través del celular. Entonces
Es muy amigable, es fácil escogerle el ladito y es explorarle lo que nos ha tocado aprender a todos a hacer. Esto es InShot, que yo lo tengo acá. ¿Listo? Bueno. Dice para hacer videos, ingresar a audios y música también. Claro, Natalia, Neis. Los que lo conocen, entonces yo les puedo ir poniendo los nombrecitos para que ustedes los manejen. Dense cuenta que ustedes manejaban estas aplicaciones, porque esta es una aplicación, es diferente a un programa de edición como el que les presenté, que es Filmora, y la aplicación celular, InShot de celular, allá, que celular, está diseñado para celular. Habrán otros, pero InShot es como el más chévere para manejar. Ustedes simplemente entran a Play Store de su celular, le ponen el nombre y ya les dice cómo bajar. Eso sí, es lo que dice Dalgis. Eso para mí es nuevo, pero en estos días lo comencé a aprender con mi hijo de 10 años. Exactamente. Los mejores dos maestros en este momento para nosotros son los niños. Y ustedes lo aprendió. Ah, no, yo simplemente metí los deditos aquí. Y miren, que no todos los youtubers o no todo eso es malo, porque muchos de ellos les muestran lo que utilizan, las aplicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí dice, sí, InShot tiene de todo, tiene GIF, tiene muchas cosas para meter. Y desde el celular uno puede descargar cosas. Recuerden, recuerden siempre cuando vayan a bajar música, utilizar un verdadero programa que sea en línea, que sea gratuito, que no tenga virus, que les permita descargar en línea la música. Y eso mismo se puede hacer en el celular. InShot lo trae. ¿Qué es lo que pasa con el celular para manejar InShot? Que el celular de uno tiene que ser un celular, bueno, sí, un celular que sea de una considerable alta gama para poderlos descargar, porque nos va a decir, borré esto, borré aquello, no nos cabe, no nos cupo, entonces sí es necesario, eso sí es una herramienta importante, la capacidad que nosotros tengamos en el celular, ¿de acuerdo? Esto era lo que les tenía guardado y les decía el lunes, no se preocupen, a partir de mañana viene algo de teoría y el resto va a ser práctico. ¿Sí? Y por eso era que yo les pedía, no, igualmente, sí se puede, sí, también, InShot tiene una música predeterminada, pero sí, a mí no me gusta la música que tiene InShot, yo sí lo puedo descargar desde mi celular. Vamos a ver si puedo entrar a YouTube para enseñarles cómo es que yo hago la descarga. ¿Listo? A ver. Tú puedes entrar a YouTube en tu celular. Vamos a poner cualquier cosita por acá. A ver. ¿Qué música es la que yo uso? Voy a poner herencia de Timbiquí. ¿Listo? Un momentico, le bajo nuevamente a la luz. Descubre Oxygen. Como siempre, los comerciales. 100% oxígeno en tu piel que aumenta la producción. Bueno. Yo ya entré, ¿cierto? Es que no sé si alcancemos a ver. Estoy en YouTube. Bueno. Acá te salen unas herramientas y te va a decir, guardar no se puede porque tiene uno que pagarle a YouTube, ¿sí? Vamos a detener herencia de Timbiquí. Entonces te dice compartir. Y en compartir te da unas opciones. Esas opciones, en una de esas te dice copiar el vínculo, ¿sí? Entonces tú copias el vínculo, no sé si voy rápido, copias el vínculo, te saliste y te vas a Google y en Google tú dices buscar el programa de descarga. Entonces vamos a descargar música. Lo copiamos. Y es online. Dice descargar música en MP3.
Entonces tú entras ahí y es gratis y no tienes problema. Y ahí arriba te dice copiar el vínculo. Yo lo voy a copiar, ¿cierto? El que yo copié ahora. Bueno, yo copié el vínculo acá y me dice, yo le digo buscar y me dice descarga música. Y me la descargo. Entonces, yo digo es por si no lo sabían, lo voy repasándoles y del celular se puede. Ahí ya me descargo si no es para no llenar. Listo. Eso con dos alternativas. Uno puede ser Filmora 9, otro puede ser InShot. Hay muchos. Hay programas de diagramación online. Tú lo puedes ir haciendo ahí. Entonces te puede perder, pero igual funciona si uno no tiene las herramientas para utilizar. Manito arriba si vamos ahí, si copian, si están bien, si me están entendiendo. Por favor, les veo las manitos. Ok, gracias Jacqueline, gracias William. Gracias a todos. Bueno, vamos a hacer un recesito de 10 minutos. Nos vemos a las 7:20. Y antes de, se me olvidó por estar acá hablando de cómo descargar música, etcétera, era que el trabajo que les dije ayer de crear ese storyboard era para esto. Es para esto. Ese espacio de creatividad donde tú dibujas y piensas es como eso que yo hice, esa herramienta, la traigo y la pongo al servicio de un podcast, al servicio de un video, de esa transmedia, de esa transmisión. Ingeniero, en la segunda parte, pues habilitamos la pantalla para quienes hayan traído el trabajo. Levánteme la mano quien lo trajo. Y una vez para saber. Alguien diseñó, pero nos toca tomarnos 10 minutos para diseñarlo y ponerlo al servicio acá del trabajo, de lo que estamos viendo. Por eso los había pedido. Ninguno. Porque ayer la última parte se fue en una intervención del profe, que lástima que no está hoy. No lo veo. Puede ser que esté equivocado y si está, me levantaría la mano. Proponía algo ayer y yo le decía, mándamelo por el correo. Y les traía, quería mostrarle a él cuál era el tema de la aplicación, de lo que él decía. Él también decía algo importante, era, es que en otros diplomados, en otros sitios se abren los espacios para hablar. Es que este no es un conversatorio, ¿sí? Esta es una clase. Entonces, ¿por qué hago énfasis? Porque quizás tampoco nosotros entendamos las clasificaciones de las temáticas en la parte online. Los conversatorios también existen online, los debates también son online, las conferencias son online. De hecho, muchas clases magistrales, por ejemplo, la Universidad Nacional, se hacen a través de YouTube. Y ahí pues tú no puedes hablar porque es YouTube, pero se abre una parte donde están los chats. Eso es cuando nosotros tenemos diseñada la herramienta de enseñanza diferente a lo que está diseñado en este momento, que es la parte teórica con la práctica que yo traía. Entonces, pues ahí queda grabado. Ojalá el profe estuviera aquí para que nos hubiera participado del video. Lo que yo no entendía de ayer era que quería mostrar cómo se habían llevado unos computadores a las aulas. Y lo que yo les decía ahora es que sí, efectivamente nosotros llevamos computadores, pero eso no es todo el tema de las TICs. Las TICs tienen mucha más profundidad. El tema de contenido, yo te puedo decir a ti, estas son las TICs, pero ¿con qué lleno yo todos esos espacios que yo tengo que explicar a los muchachos? Yo tengo que tener unos conceptos claros de investigación, de teoría, de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis diseños. Porque es que a mí me implantan y me obligan a hacer algo que yo no sé de dónde viene. Entonces es importante. Bueno, ya les quité 3 minutos. Nos vemos a las 7:23. Y si ustedes no trajeron el trabajo, en la siguiente parte les voy a explicar. Y vamos a hacer el paso a paso entre todos. ¿De acuerdo? No se preocupen.
eso no hay problema. Hay muchas cosas que ustedes tienen que hacer. Tomen loncherita y nos vemos en un segundito. Ingeniero, muchas gracias. Y en la siguiente parte, entonces, yo les solicito a abrir, compartir la pantalla para algún docente. Muchas gracias, mis muchachos. ¿Quiénes están por estos lares? Quiero que sepas que mi corazón. Hola, Neisita, hermosa Cris. Espere que lo que viene está chévere, por favor. Vamos a ver. 4 participantes, levantaron la mano, estamos todos. Voy a arrancar con una sorpresita, ¿sí? Voy a mostrarles una última cosita y quiero que trabajemos un ratico, ¿sí? Para poderles enseñar, etcétera. ¿Sí ven? Que la teoría tenía práctica y que yo voy después, así son mis métodos. Entonces, vamos allí. Voy a presentarles un video. ¿Qué tal les parece? Otra alternativa de trabajo. ¿Listo? Vamos para allá. Lo voy a soltar. Bueno, antes de soltarlo, les quiero decir, este es mi trabajo, el trabajo que yo hago con mis estudiantes de radio. Ay, tan hermosa, Claudia. Bueno, es que sucede que a veces nos acostumbramos a que todo tiene que ser muy hablado, pero nosotros tenemos que aprender a leer, a llenarnos de mucho conocimiento, que el día que a ti te pregunten algo, tú sepas. ¿Sí? Entonces, es lo que yo recomiendo. Bueno, entonces decía yo, este video lo hice, no compré el programa en ese momento, entonces me salió con la marca de agua, pero ustedes no van a contar. Ya les digo cómo se llama el programa. Y la hice con versión de prueba, pero más adelante se comprará. Esto lo trabajo con los chicos que... correcto. Los chicos, gracias, Claudia. Con los chicos, que yo les digo, bueno, ¿cómo es que tú vas a pronunciar bien? ¿Cómo lees bien? ¿Cómo es correcto? Y les enseño primero la teoría del aparato fonador. Entonces, este programa se llama Sparkle y lo descargas con VideoScript. Ese también, este sí es más, el de edición, le estaba mostrando ahora, para mí es fácil, es dispendioso, pero Sparkle es otra tarea bien grande. Voy a mostrarles y ya les explico. Vámonos. Hola chicos y chicas, vamos a complementar la clase anterior y hablaremos del aparato fonador. Recordemos que es el conjunto de órganos del cuerpo encargado de generar y ampliar el sonido que se produce al hablar. Lo compone en 3 grupos de órganos que son los de respiración, fonación y articulación. Ahora veamos las partes del aparato fonador. Los órganos de la respiración. Imaginemos que nuestras voces nacen de una cadena de montaje en 4 fases. Respiramos, hacemos fonación, una resonancia y la articulación. Es una manera sencilla, aunque no la única, de entender cómo funciona la voz y el aparato fonador. Este aparato respiratorio es la primera etapa donde se fabrica la voz. Es que el aire y su gestión son el pilar sobre el que se asienta la voz. Comprender el funcionamiento de cómo respiramos es importante para comprender cómo hay que proyectarla. Para encontrar tu sonido, para conectar tus emociones y en general para tu experiencia como locutor. Antes de empezar, vamos a necesitar aprender o aclarar algunos conceptos y términos que vamos a ver a continuación. Esa parte respiratoria está compuesta por el conjunto de órganos, músculos y tejidos del cuerpo humano
encargados de proporcionar oxígeno a la sangre, y ese proceso es conocido como respiración. Dicho conjunto bombea aire desde el exterior en la inhalación y lo expulsa fuera en la exhalación. La inhalación es el proceso respiratorio en la que se absorbe el aire. También se llama inspiración. La exhalación es parte del proceso respiratorio en el que se expulsa el aire viciado y desprovisto de oxígeno. Se llama expiración. Existen dos tipos de respiración. La abdominal, como les expliqué en la clase anterior o la primera, que tomamos el aire y lo sostenemos con el diafragma, que es el músculo del estómago. Al retenerlo, le estamos dando espacio a que llegue el aire a los pulmones y podamos hacerlo con una sola respiración. Existe también la respiración torácica, en donde los músculos del abdomen se relajan. No apretamos como el anterior, sino que se relaja y empieza a enviar todo el oxígeno hacia el pecho. Y vemos cómo se mueven las costillas cuando hacemos ese tipo de respiración. Bueno, esta es una información que quiero darles para que ustedes se den cuenta lo valioso que es ese procedimiento de respirar y en el que uno muchas veces no depara. Vayamos a la siguiente parte, que se llama la cavidad laríngea, donde están las cuerdas vocales y la laringe. En este sector se produce el sonido porque, como les decía antes, las cuerdas vocales vibran y ellas permiten que podamos tener los matices y los tonos y la intensidad de la voz. Es la manera como nos identifican cuando hablamos. Esta es la profesora tal o el compañero tal, porque ya tenemos definida esa tonalidad o ese timbre de la voz a través de las cuerdas vocales, que pueden ser largas o cortas. Eso está dentro del proceso con el cual nacimos. Hablemos entonces de los órganos de fonación. Todos estos que estamos hablando toman el aire y luego pasa a la boca. Y hablamos de los famosos articuladores, que son el paladar, la lengua, los dientes y los labios. Y la manera como nosotros los ubicamos hacen que se produzcan las consonantes, que tienen un sonido específico y nos permite comunicarnos esos fonemas necesarios para que nos podamos identificar. Como sabemos, en nuestro idioma español existen 22 consonantes y 5 vocales. Esto que aprendimos desde que éramos niños es muy importante porque hace parte de la manera como nos comunicamos en nuestro idioma. Esos grafemas son aquellos que nos dicen cómo se escribe una consonante. En otros idiomas como el mandarín o el coreano tienen símbolos que nosotros no entendemos. A eso se le llaman grafemas. Pero pasemos ahora a cómo se forma el sonido dentro de nuestra boca para que salga y podamos pronunciar la voz. Entonces hablamos del modo de articulación. En ellos intervienen los articulados. Bueno, vamos a dejar hasta ahí o si no se nos va la clase. Tomen nota. Este programa se llama Sparkle. S-P-A-R-K-O-L. Sparkle. Y se puede descargar en VideoScript. Este lo descargué ahí, yo no voy a decir. Entonces, es una prueba gratis que necesitaba urgente en ese momento. Es una herramienta muy buena, solo que es absolutamente dispendiosa. No es la edición normal, como les decía, porque hay que preparar lo que vas a decir. Listo, lo preparaste.
tienes que pensar qué imágenes vas a meter. Preparaste las imágenes. S, P, A, R, K, O, L. Sparkle. Hay muchos, pero a mí me gusta este. Me gusta bastante. Bueno, entonces resulta Resulta que uno tiene que preparar lo que va a decir, mirar las imágenes, tú locutas aparte. Sparkle te dice que tú puedes grabar allí, pero el audio es terrible de Sparkle. Eso sí tiene esa falla, ese programa, ¿sí? Y yo lo hice en otro, Filmora. Primero lo hice en Filmora, lo edité, lo arreglé y luego sí me puse a editarlo, ¿sí? Pero entonces, ya lo escribo. Te lo voy a escribir acá en el chat por si tienes duditas, más bien. Con gusto. Y lo puedes, y te va a botar esto después. ¿Sí? Ese es Sparkle. ¿Listo? Sparkle. Te va a salir VideoScript, pero realmente es Sparkle. ¿Listo? Ahí va. Con mucho gusto. Entonces es un proceso de preparo. Para todo lo que vayamos a hacer hay que investigar. Por eso les decía antes, todas esas diapositivas apuntan a esto. A la investigación, a los métodos de argumentación, lo que le tenemos que enseñar al muchacho, cuáles son las competencias. Entonces yo aquí ¿te acuerdas lo que estamos hablando antes de competencias? ¿Cuál es la competencia que va a desarrollar aquí el niño o el muchacho, lo que sea? La creatividad, 1, 2, la investigación, 3, la actitud crítica. Pero esas competencias basadas en toda la parte digital. Tú lo puedes hacer, cada estudiante lo puede explotar. Y a lo mejor el chico no se te salga de tu clase. Ay, la profe o el profesor va a evaluar la parte digital, lo que a nosotros nos gusta, en lo que estamos. Si nos lo permiten nuestros colegios, ¿no? Nuestras universidades. Eso depende de las líneas temáticas. Bueno, entonces, yo hago el audio, investigo, bajo las imágenes y viene el camello. Ahí viene el camellito porque tú metes el audio y a partir del audio insertas las imágenes. Y él te saca varias manitos. Lo que pasa es que como ese fue bajado así gratis, no lo tengo ahora para poderles indicar cómo es. Entonces te muestra qué manito quiere poner para que escriba. Entonces uno le da la velocidad de acuerdo a la imagen. Entonces eso sí es mucho más dispendioso, más largo. Se quema uno un poquito más las pestañas. Pero es interesante, es una herramienta muy interesante. Y hay gente que se dedica a esto en YouTube y ganan su dinero porque tienen bastantes adeptos, pero lo han explotado mucho en otros países que les han incentivado eso a los docentes. En otro lugar donde a ti te reconocen tu trabajo con una remuneración adecuada de lo que nos merecemos los docentes. Entonces, eso hay muchos que ustedes pueden ver videos en YouTube y la de docentes, la de historia, la hacen en español y es muy bueno ver a esos muñequitos ahí hablándote de historia y explicando. Eso se pueden hacer. Esta era una referencia que les quería dar, esta era para la segunda parte de lo que nosotros podemos hacer. Yo les digo que hay varios programas, hay tutoriales. Si ustedes sacan un tiempito, pueden ver tutoriales de Sparkle y yo les indico cómo se hace. Pero pues la idea también es que tengan los principios básicos de cómo se hace una locución, de cómo se edita el audio, cómo se hace el video, etcétera, etcétera. Y como yo les digo, esto ya es como para otro asunto de que mi perro está molestando, ya lo conocen. Creo que algunos lo vieron la vez pasada que llegó y se me subió encima y me besuqueó. Bueno. Entonces, esto sería para otro espacio mucho más grande. Quería mostrarles qué herramientas pueden utilizarse y ya les voy a escribir, ahora les escribo por el chat, pero que creo que hay unos profes que ya lo conocen, de lo que es InShot, INSHOT, InShot para el celular.
que también se puede manejar allí en los podcasts de solo audio. Entonces, como le decía, el diseño de cada una de las herramientas que tengamos. Tenemos 40 minutos. Bueno, para que ustedes me entendieran qué era lo que yo quería para hoy, es como lo que está en Spark. ¿Sí? Para poderles explicar Spark, pues yo quería que ustedes crearan un storyboard. Un storyboard es lo que es algo que yo les decía anoche, que era como tipo caricatura, una historieta que yo me invento y lo pongo en cuadritos. Esa historia en cuadritos, como yo la tengo acá en mi cabeza, tengo que pasarla a un tema de edición, porque la edición tiene algo muy importante que se llama lenguaje audiovisual, porque yo puedo meter escenas cambiadas si tú no me entiendes a mí. Por eso es importante el storyboard. Cuando le decimos al niño que haga una caricatura o al estudiante, tú dices, bueno, en esta primera parte, ¿qué quisiste decir? Y después aquí, ¿qué pasó? Y después acá, ¿qué pasó? Eso mismo se utiliza en la transmedia y en la parte de, medio, de video, y es que tiene que tener un lenguaje coherente, muy coherente, para saber qué se va a hacer, si la gente que está al otro lado me está entendiendo. Entonces ustedes tenían que seleccionar para hoy un tema desde la asignatura que a ustedes les guste o el tema que les guste para poderlo socializar acá y mirar entre todos cuál de las herramientas podemos utilizar. O sea, cómo ponerlo ahí en el escenario y decir, bueno, vamos a hacer con esto que trajo esta profe, vamos a hacer un escenario X, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Entonces, pues como grave la situación un poquito, pero no importa, yo sé que tienen mucho que hacer, o quizá yo no me di a entender. Entonces, yo creo que fue la segunda. Entonces estaba terminando el tiempo y ese fue el problema. No les pongo más lo de Sparkle porque de pronto los aburro con el tema de fonéticas. Más adelante explico cuáles son las consonantes, etcétera. Tengo otro acá, mucho más corto de lo que es la historia de la radio, que es como con otro estilo, porque aquí yo manejo pura fotografía. Entonces ustedes también lo pueden hacer con fotografía. El día de ayer, con el video que yo les presenté, tenía dos facetas. Inicialmente, yo tuve que crear un libreto. Bueno, yo cómo le explico en la virtualidad a estos chicos que están en región y que pisan un estudio de radio. Acuérdense que yo les explicaba ahí un poco ayer a ellos cómo se manejaba un micrófono, sino que en pandemia y fue en el momento donde estuvimos más encerrados, que ahí sí que ni podía yo pisar un estudio de radio, no tenía en la casa un micrófono. Tocó explicarlo así, como de una manera primitiva. Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo tengo que decirles a ellos que tienen que hacer teatro para poder hacer personajes y transmitir lo que yo quiero decir. Entonces, ese personaje tiene una vida. Esa caricatura que yo quería que hiciéramos hoy, ese storyboard con un personaje tiene una vida. Puede ser una hoja X, un arbolito. Ese arbolito es la identificación de la profe Sandra, la profe Claudia, o la profe Caro, lo que quiera, ¿cierto? Ese animalito o esa figura que yo creo me da identidad. Acuérdense, por ejemplo, del famoso ese tal cual, que tiene esa voz toda chistosa que sale en, la voz no me salió igual, pero tal cual habla muy chistoso. Entonces, ¿cómo podemos crear esos personajes para meterlos al aula, por ejemplo? ¿Sí? Ese sería uno de lo que yo quería que pusiéramos acá en escena para saber. Ustedes dirán, no, profe, hagámonos un podcast, no, hagámonos un video, no, hagámonos un Sparkle, hagámonos todas las herramientas que nosotros podamos utilizar. Pero es muy válido que más adelante ustedes se metan en la tarea de ver cómo lo podemos hacer. ¿Aún podemos hacerlo? Claro que pueden hacerlo, claro. Yo ayer envié el correo, igual lo vuelvo a escribir si quieren. Yo lo reviso y les digo, cojámoslo por este lado. Yo les decía hace 2 días, Paz, lo que es martes y miércoles nos vamos a dar un espacio para nosotros, para soñar, ya aquí trayéndoles a ustedes
lo que puede ser en escenario, ¿sí? Por ejemplo, estos videos que les mostré, la profesora me llamó estos días y me dijo, ay, profe, me acordé de esos videos y yo no sé, pero yo los necesito para trabajar pues, con los muchachos. Me acordé. Fui a utilizarlos y se me borraron. Entonces hicimos nuevamente un intercambio, pero me pareció muy lindo que ella recordara lo que habíamos trabajado y que eso que trabajamos lo pudiera llevar al aula, porque ella es una docente que trabaja en región donde ni siquiera es oriunda ella, pero que le encanta cómo trabajar, ella como trabaja con comunidad afro, y en las emisoras comunitarias, ella es la que maneja la red de emisoras comunitarias y está como empujando ese proyecto y me parece muy lindo. O sea, la situación es que a veces no conocemos todo lo que hacen los docentes y la gran labor. Entonces, todo me lo pueden enviar, siéntese a crear, desen un espacio, miren las cosas que yo les proporcioné, no olviden todo el contexto que les di. Tengo 5 minutos y voy a hacer rápida, pero muy rápidamente, un resumen de lo que vimos en este módulo. Me lo permiten. Vamos rápidamente. El resumen de nuevas tecnologías de la comunicación, información y ambientes virtuales de aprendizaje. Alguien preguntaba ayer, una docente, cómo se llama este módulo y ya se lo contesto. En la primera parte, ay Jesús, se me movió la diapositiva, ustedes no se dieron cuenta, un momentico, cierro un poco más el zoom. Perfecto. Bueno, no lo amplío como les digo porque no puedo leerlo. La primera parte vimos el contexto mundial, la educación mediada por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TICs. Me parece absolutamente importante ver cuáles eran las tendencias sociopolíticas e influencia en la educación en este momento, contexto histórico. Les presenté estas estrategias de aprendizaje también las podemos pasar por los canales locales de televisión perfectamente. Y sería espectacular. Entonces, profe, pónganse pilas, lo que se les ocurra, lo que quieren crear, háganlo, toquen esos lugares donde los maestros pueden hacerlo. Lo que yo digo, no serán bien remunerados, pues porque es nuestro contexto, digamos, sobre todo los que son docentes del Estado, ¿verdad? No estoy criticando a nadie, yo no he dicho nada, yo simplemente digo que es nuestra condición como países de tercer mundo, donde los ingresos en general del Producto Interno Bruto no es el mismo, eso se los hablé que día, vámonos allá, las tendencias sociopolíticas, hablaba de la democracia, de la economía de mercado, la globalización del mercado, la innovación tecnológica y los roles de lo público y lo privado. Era muy importante el tema de la democratización, el acceso que ahora tenemos muchas personas a la virtualidad, cómo las TIC son una economía de mercado, cómo la educación está dentro de la globalización, cómo entra la innovación tecnológica y qué es lo público y qué es lo privado, qué pasa a ser parte, ya lo que antes era privado hoy es público con la internet. Entonces esto es un resumen súper rápido, voy volando, vamos con la otra rápido. Luego venía en la misma lo que era la educación abierta a distancia, cómo empiezan a hacer en Europa, cuando se empieza a implementar en nosotros, la virtualidad que nosotros trabajamos, que era ese campus virtual y aprendizaje donde nosotros estábamos sumergidos, un poquito la resistencia que a veces teníamos a este manejo de las TICs. Aquí nos vamos en las 3 primeras clases, que fue cuando les trabajé. Nos vamos a la cuarta para recordarles que se llama Educación 4G, que es un título sugestivo, pero absolutamente interesante. ¿Por qué 4G? Porque es la tecnología que manejamos en Colombia, en América Latina todavía, en otros lugares, como les digo, en Canadá, ya van en tecnología 7, de hecho, y hasta 8, 9, y nosotros aún no hemos podido, pero bueno, allá llegaremos alguna vez. ¿Qué es lo que significa la educación global? Desde varios puntos importantes que no se pueden descuidar, que es en la educación para el desarrollo a través de las TICs, en los derechos humanos, en lo sustentable, en la paz y los conflictos y en la interculturalidad, porque las culturas son absolutamente importantes. Con gusto leo los podcasts y más adelante lo haremos. Vamos rápidamente con la teoría del conectivismo, cuarta parte, importante, por favor, profes. Mañana, pasado mañana, cuando quieran, vétase en la internet,
De esto hay literatura. Léanla, por favor. Cuando alguien me decía, no, es que qué cosa tan aburrida, por Dios, no. Necesitamos entender por dónde va el cognitivismo, qué es lo que se va a imponer en materia de educación y para el mundo. Acuérdense lo que les acabo de decir hace un momento. El decreto que sacó el gobierno hoy diciendo que permite a las empresas y las avalan dar teletrabajo. Ojo con eso. Yo se los pronostiqué hace unos días y hoy ya puedo decir que tengo la razón. Ojo con la teoría del colectivismo. Léanla. Búsquenme a estos autores que yo les puse aquí, que son los señores canadienses, George Siemens y Stephen Downes. Búsquenlos, lean mis profes, saquen el tiempo, mira, si tras noche, mire, Semana Santa yo sé que tienen más trabajo, pero lean. Va a ser como tedioso, durísimo, rígido, lo mismo que las clases anteriores cuando yo les hablaba de tecnologías 4G, yo les metí mucha terminología técnica, pero es que si a usted le van a ir a poner internet, Dios mío, pero mi doc San Miguel, denme 2 minutos nomás, y cuando usted le van a poner internet y usted le preguntan qué capacidad tiene, qué son 5 gigas, y su computador tiene una memoria RAM de 4 y una memoria ROM de 5, y si usted no las maneja, ¿usted cómo se defiende? ¿Sí? Cuando usted llega al tipo ya te digo los nombres de los autores. Vamos rápidamente acá. Y yo después yo busco la manera de compartir las diapositivas. George Siemens y Stephen Downes. Yo les dejo las diapositivas con mi doc San Miguel, Ricardo, para colaborar. Bueno, luego, después de que nos pasamos al cognitivismo, yo pasé algo ayer que me pareció también importante, pedagogía y actualidad desde el cognitivismo, con la conexión, lo que estamos hablando, el cognitivismo. Se me traba la lengua. Y aquí hablábamos de si normalmente el aprendizaje era complejo, que iba a pasar a través de las TICs. ¿Listo? Yo les presento después como todas las diapositivas, la de hoy, las competencias digitales de las que yo les presenté la importancia de manejar competencias, de saberlas redactar y lo último que vimos que fue podcast, etcétera, etcétera. Entonces, lean, profes, metámonos en el mundo. No hay nada gratuito en Colombia que no sea una acción mundial, porque ya nos volvimos un país absolutamente, un mundo globalizado, una aldea global, como le dijeron alguna vez Jesús Martín Barbero, hace más de 20 años que lo pronosticó, 25 años más o menos, decía va a cambiar. Lo dijo hace 25 años y lo estamos viendo ahora, es el hombre de las comunicaciones en este momento. Bueno, voy a volverles, esto sería todo por el momento, ya voy a entregar el aula. Muchas gracias por acompañarme. Doctor San Miguel, si está allí, le dejo la palabra, por favor. Profe, si está hablando, tiene el micrófono apagado.
Les dije que muchas gracias, que se les quería mucho, que ojalá la vida nos tenga cerquita, que ahí está mi correo, que voy a mandar las diapositivas al primero que me escriba. Con ellos las envío y por favor las socializan, las comparten, ¿de acuerdo? Muchas gracias por advertirme que tenía el micrófono cerrado. Bueno, entonces, juiciosos, muchas bendiciones y que podamos aplicar todo esto en el aula regular. Bye, 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 juiciosos.